Al intentar manchar la vida de mi hijo con una mentira criminal, no tuve opción, recopilé evidencias, desmonté su historia ante las autoridades y luego aseguré que experimentaran el peso pleno de sus acciones. Mi respuesta no fue solo defensiva, fue una restitución deliberada y contundente. Soy un hombre de 42 años. Durante 8 años estuve casado con Marcela, quien hoy tiene 39. Trabajo como analista de inteligencia para el ejército, asignado a una base lo suficientemente cercana como para volver a casa todas las noches. Tengo un salario estable, horarios previsibles y, según entendí con el tiempo, eso me convirtió en algo más parecido a un cajero automático que a un esposo para Marcela y su hija, Camila. Yo llegué a ese matrimonio con mi hijo Joel. Tenía 6 años cuando perdió a su madre. El cáncer no dio tregua, fue rápido, cruel y definitivo. Marcela llegó con Camila, que entonces tenía 10 años, y me vendió una imagen perfecta de lo que sería una familia ensamblada. Habló de apoyo mutuo, de equilibrio, de criar a los niños como hermanos, de construir algo sólido y justo para todos. Poco después de la boda, Marcela renunció a su trabajo administrativo. Dijo que quería dedicarse por completo a ser madre. En ese momento sonó razonable, hasta que comprendí que, para ella, ser madre significaba únicamente serlo para su propia hija. Joel siempre entendió lo básico. Camila, en cambio, recibía todo. Ropa nueva cada mes, fiestas de cumpleaños costosas, actividades extracurriculares financiadas sin preguntas. Cualquier interés que mostrara era aprobado de inmediato. Yo empecé a notar el patrón muy pronto, y cada vez que lo corregía, la tensión en la casa aumentaba. Ahí nació el resentimiento. Marcela y Camila comenzaron a ver a Joel como un obstáculo. Cada vez que yo intervenía para equilibrar las cosas, ellas lo interpretaban como una provocación. Como si proteger a mi hijo fuera un ataque personal contra ellas. Hoy Joel tiene 14 años. En los últimos 2 años creció de forma impresionante, mide cerca de 1,85 m, tiene espalda ancha y una complexión que hace que la mayoría de la gente piense que tiene 17 o 18. Camila acaba de cumplir 18, aunque ya es legalmente adulta, Marcela sigue tratándola como si tuviera 12. El favoritismo nunca fue sutil. Camila interrumpía a Joel constantemente, y yo la detenía en seco. Joel estaba hablando. Espera tu turno. Marcela odiaba eso. Me lanzaba miradas cargadas de desprecio cada vez que lo hacía. Si Joel contaba algo de su día y Marcela respondía con monosílabos, yo seguía haciendo preguntas hasta que él terminaba. Me aseguraba de que supiera que, al menos en esa casa, alguien sí lo escuchaba. Con los años, la actitud de Marcela empeoró. Se quejaba de todo, de que la casa era pequeña, de que necesitaba un auto nuevo, de que sus amigas tenían mejores cosas. Yo le recordaba, con calma, que llevaba 8 años sin aportar un salario. Esas conversaciones nunca duraban mucho. Marcela tenía una habilidad especial para girar cualquier tema hacia sus sacrificios y lo agotador que era, según ella, encargarse del hogar. Mientras tanto, yo regresaba tras jornadas de 12 horas y encontraba platos sucios en el fregadero y a Marcela viendo programas de telerrealidad. Dejé de lavar. Preferí que explicara a las visitas por qué la cocina estaba así. Las fiestas siempre eran un campo de batalla. En Navidad, Marcela intentaba gastar fortunas en Camila mientras dejaba tarjetas de regalo para Joel. Eso nunca pasó bajo mi supervisión. Cualquier cosa que recibiera Camila, Joel recibía el equivalente exacto. Mismo presupuesto, sin excepciones. Marcela intentó discutir una vez que Camila necesitaba más por ser mayor. Le dejé claro que las necesidades de Joel no estaban en debate, y que si insistía, el presupuesto de Camila se reduciría hasta igualarse al de él. No volvió a insistir. El supermercado fue otro frente. Marcela compraba productos orgánicos y de primera para ella y su hija, mientras que para Joel elegía marcas genéricas. Reorganicé todo el sistema, o todos comían con la misma calidad, o yo hacía las compras. Probó una vez. Doné los productos premium y los reemplacé por versiones idénticas para todos. El mensaje fue claro. Marcela detestaba que Joel no pudiera volverse invisible. Cada vez que lo defendía, ella se enfadaba durante días. Camila empezó a llamarlo el favorito de papá con un tono cargado de rencor. Lo culpaban por tener carácter. Como si el problema fuera su existencia y no la conducta de ellas. Intenté hablar seriamente con Marcela sobre tratar a ambos chicos con justicia. Siempre desviaba la conversación. O decía que yo era paranoico, o que estaba creando divisiones, o que sobreprotegía a mi hijo. Una vez llegó a decir que Joel debía hacerse más fuerte y dejar de buscarme. Le respondí que Camila necesitaba aprender que el mundo no giraba alrededor de ella. Eso me ganó una semana completa de silencio. Joel es un buen chico. Tranquilo, respetuoso, considerado. Sabía que Marcela y Camila no lo querían, era imposible no notarlo.
Pero también sabía que yo lo respaldaba sin condiciones. Y eso nadie podía quitárselo. El verdadero punto de quiebre llegó hace aproximadamente un año. Una tarde trabajaba desde casa. Joel estaba en la casa de un amigo. Escuché a Marcela y Camila conversando en la cocina. Camila se quejaba de algo, probablemente de que le había negado otra compra. Entonces Marcela dijo algo que me heló la sangre. Estoy cansada de que tu padre defienda a ese niño. Al final, Joel ni siquiera es parte de esta familia. Es solo el equipaje de tu papá que tenemos que aguantar hasta que se vaya. Camila se rió. Dijo que Joel era raro, que daba mala vibra por ser tan callado, que ojalá dejara de existir en la dinámica familiar. Marcela no la corrigió. Siguió cocinando como si no acabara de reducir a mi hijo a una carga. Yo llevaba 8 años protegiéndolo, poniéndome en medio todos los días. Y eso era lo que realmente pensaban cuando creían que no los escuchaba. Ese día empecé a planear mi salida. Consulté a un abogado en silencio. Ordené mis finanzas. Analicé cada escenario del divorcio. Pero necesitaba pruebas sólidas, algo que protegiera a Joel y evitara que Marcela usara el proceso para hacerle la vida imposible. Ahí fue cuando compré las cámaras. Me tomó 2 semanas instalar todo. Elegí dispositivos que parecieran objetos normales, un reloj en la sala, un cargador en la cocina, un libro en el pasillo. En el resumen de mi tarjeta aparecieron $347. Todo se almacenaba en un servidor en la nube que Marcela no sabía que existía. Antes de instalar nada, el abogado revisó la legalidad. Nada en dormitorios ni baños, solo espacios comunes. Firmó y confirmó que sería admisible. La primera semana no ocurrió nada relevante. Empecé a pensar que había desperdiciado el dinero. Hasta que llegó el sábado. Joel tiene una sudadera. La ha tenido desde los 5 años. Se la regaló su madre pocos meses antes de morir. Está gastada, descolorida, con parches en los codos que yo mismo he cosido con los años. Pero para él es invaluable. Es una de las últimas cosas físicas que conserva de ella. Regresé a casa después de hacer unos recados y encontré a Joel sentado en el porche trasero, con los hombros encorvados y la mirada vacía. Ahí supe que algo se había roto. Desde el primer momento supe que algo no estaba bien. Joel estaba de pie frente a mí, apretando con fuerza su sudadera contra el pecho. La tela estaba empapada, manchada de un marrón oscuro y despedía un olor fuerte a café viejo. No decía nada. Solo la sujetaba como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Me tomó casi 5 minutos lograr que hablara. Las palabras le salían entrecortadas, como si tuviera miedo incluso de explicarlo. Camila había usado esa sudadera para limpiar un derrame. Cuando Joel intentó quitársela, ella se rió. No solo no se detuvo, sino que se burló de él. Según me contó, incluso llegó a decirle que superara de una vez la muerte de su madre. En ese momento, Marcela entró a la habitación, vio la escena completa, y decidió castigar a Joel. Lo envió a su cuarto por quejarse. Más tarde, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad. Cada palabra que mi hijo me había dicho era cierta. En el vídeo se veía claramente a Marcela sonriendo mientras el corazón de Joel se rompía en silencio. Guardé la risa cruel de Camila en 5 ubicaciones distintas, como respaldo. Aunque en ese momento no estaba pensando en archivos ni pruebas a largo plazo. Tenía que actuar. Las encontré a ambas en la sala, sentadas frente al televisor, como si nada hubiera ocurrido. No levanté la voz. No era necesario. Camila, dije con calma, vas a compensar el valor emocional de esa sudadera con 3 meses completos de tareas domésticas. Cada plato, cada carga de ropa, cada objeto que tires a la basura. Y si pierdes algo, venderé tu coche. Su boca se abrió de par en par. No puedes hablar en serio. Fue un accidente. Usaste el último regalo de su madre fallecida como un trapo para limpiar café, respondí. Y además te reíste de él. Elige muy bien tus próximas palabras. Marcela intentó intervenir. Estás exagerando. Es solo una prenda de ropa. Su madre está muerta. La miré fijamente. Marcela, esa sudadera es irreemplazable. Tu opinión sobre esto no tiene ningún valor. Después volví con Joel. Le aseguré que Camila enfrentaría consecuencias reales y que haría todo lo posible para que las cosas cambiaran de forma permanente. Él no dijo nada. Solo asintió. Le pregunté si quería intentar salvar la sudadera. Ese mismo fin de semana la llevamos a una tintorería especializada. Costó $85, pero lograron eliminar casi toda la mancha. La expresión de Joel al verla casi como antes valió cada centavo. Desde ese día, Marcela y Camila se volvieron frías con nosotros. No me molestó. Al contrario. Cuanto más mostraran quiénes eran, mejor quedaría registrado. Seguí grabando, porque sabía que aquello no había terminado.
Cada fragmento de vídeo era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, mucho antes de que finalmente iniciara el proceso de divorcio. 2 meses después de instalar las cámaras, todo explotó. Era martes, 14 de marzo. Lo recuerdo bien porque fue el día siguiente a presentar mi declaración de impuestos. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde y desde que crucé la puerta sentí algo extraño. Demasiado silencio. Una tensión espesa en el aire. Encontré a Marcela sentada en la sala junto a Camila. Ambas tenían expresiones serias. Joel no estaba a la vista. Tenemos que hablar, dijo Marcela con un tono ensayado que me puso en alerta. Siéntate. No me moví. ¿Qué ocurre? Marcela rodeó a Camila con un brazo. Camila adoptó de inmediato una expresión asustada. Todo parecía preparado, ensayado al detalle. Camila tiene algo muy serio que decirte. Sentí un nudo en el estómago. Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas. Tenía 18 años, legalmente adulta, pero interpretando el papel de víctima como si fuera una niña indefensa. Joel me tocó de forma inapropiada, dijo. Entró en mi habitación anoche y me tocó. ¿Mi hijo? El mismo que aún dormía con una luz encendida porque le tenía miedo a la oscuridad. El que lloró cuando atropellamos accidentalmente una ardilla el año anterior. Marcela no dejó que el silencio se extendiera. No quería creerlo, pero Camila vino a verme esta mañana llorando. No podemos ignorar esto. Hay que llamar a la policía. Es lo suficientemente grande como para ser peligroso. En ese instante algo encajó. El teléfono de Marcela estaba sobre la mesa. La pantalla se encendió brevemente. Alcancé a ver una notificación, llamadas recientes, con una marca de tiempo de 20 minutos antes de que yo llegara a casa. Ya había hecho llamadas. Ya había puesto todo en marcha antes de decirme una sola palabra. Todo dentro de mí gritaba que aquello era una mentira, pero mantuve la calma. Años de entrenamiento entraron en acción. Controla la voz. Observa. Deduce. ¿Dónde está Joel? Pregunté. En su habitación. Le dije que se quedara ahí. Él sabe lo que hizo. Subí las escaleras. Marcela me gritó que no debía hablar con él sin supervisión, que podría comprometer la investigación. La ignoré por completo. Encontré a Joel sentado en su cama, temblando. En cuanto me vio, empezó a hablar atropelladamente. Papá, te lo juro, no hice nada. No entré a su cuarto. Estuve en mi cama toda la noche. No sé por qué dice esto. Tienes que creerme. Me senté a su lado. Temblaba tanto que podía sentirlo a través del colchón. Joel, mírame, le dije. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó anoche. Respiró hondo. Me acosté a las 9, como siempre. Me quedé dormido viendo vídeos en la tablet. Me desperté esta mañana y todo era normal. Después de que te fuiste al trabajo, Camila empezó a llorar y le dijo a Marcela que yo había hecho algo, pero no es verdad. Te lo juro por la tumba de mamá. Le creí. No por ceguera, sino porque conocía a mi hijo. Y porque conocía aún mejor a Marcela y a Camila. Después de meses de grabaciones mostrando exactamente de que eran capaces, esa acusación parecía la opción nuclear de Marcela. Su forma de deshacerse de Joel para siempre. Convertirlo en un criminal antes de que su vida siquiera comenzara. Quédate aquí. No hables con nadie más que conmigo, le dije. Con nadie. Bajé nuevamente. Marcela y Camila seguían en el mismo lugar, susurrando entre ellas. Se callaron al verme. ¿Confesó? Preguntó Marcela. Dice que no lo hizo. Ella sonrió con desprecio. Claro que lo negaría. Tenemos que llamar a las autoridades esta noche, antes de que intente algo más. Todavía no, respondí. Quiero revisar algo primero. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Tardó una eternidad en cargar. La batería parpadeaba en rojo, 8%. El peor momento posible. El rostro de Marcela palideció incluso antes de que la aplicación se abriera. Nunca supo que las cámaras existían. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. La aplicación finalmente cargó. Fui directo al archivo de grabaciones, con las manos firmes pese a que el corazón me golpeaba el pecho. Si algo había ocurrido, la cámara del pasillo lo habría captado. Ambas puertas de las habitaciones eran visibles. Revisé el periodo entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Avancé el vídeo en velocidad rápida mientras ellas permanecían en silencio absoluto. La puerta de Joel solo se abrió una vez, a las 11, cuando fue al baño y regresó de inmediato. Nunca se acercó a la habitación de Camila. En cambio, a las 6:30 de la mañana, la puerta de Camila se abrió. Ella salió al pasillo, miró alrededor como comprobando si alguien la observaba, y luego volvió a entrar a su cuarto. Apenas 2 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Camila salió llorando, con la respiración entrecortada,
y cruzó el pasillo casi corriendo hasta el dormitorio de Marcela. El sonido de sus pasos apresurados quedó grabado también. Todo quedó grabado. La acusación formal se produjo 30 minutos después de que Joel se despertara esa mañana. Para entonces, Camila llevaba más de una hora hostigándolo, entrando y saliendo del pasillo, provocándolo, observándolo desde la puerta, generando tensión de forma constante. No fue algo espontáneo. Fue progresivo, calculado. Respiré hondo antes de actuar. Tomé el teléfono y se lo entregué a Marcela sin decir una palabra. Activé el vídeo y dejé que las imágenes hablaran solas. Observé su rostro mientras avanzaban los segundos. Al principio, mostró esa expresión que ya conocía, preocupación fingida, ensayada, casi automática. Pero bastaron unos instantes más para que la máscara empezara a resquebrajarse. Su mandíbula se tensó. Sus ojos dejaron de moverse con naturalidad. El miedo real apareció cuando comprendió lo que estaba viendo. Esto no demuestra nada, dijo finalmente, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. Tal vez la cámara no captó el momento. Tal vez él entró antes. Negué con la cabeza, despacio, sin elevar la voz. Las grabaciones tienen marca de tiempo continua, Marcela. No hay cortes. No hay huecos. Aquí se ve claramente que Joel nunca se acercó a la habitación de Camila. Jamás salió de su cuarto. ¿Quieres explicarme entonces cómo pudo atacarla sin siquiera cruzar el pasillo? El silencio se volvió pesado. La mandíbula de Marcela se endureció aún más. Algo cruzó por su mirada. No era derrota. Era rabia. Desafío. Un instante después, suspiró con fastidio. Ya no importa, dijo. Ellos ya vienen. Entonces lo entendí. Las llamadas que había hecho antes de que yo regresara. No había sido una reacción impulsiva. Ya había tomado la decisión. Ya había iniciado el proceso. En ese momento, Camila empezó a llorar de verdad. Ya no era la actuación exagerada de antes. Era un llanto descontrolado, con miedo real, con la certeza de que algo se había salido de control. Marcela la abrazó con fuerza, casi con desesperación, pero la escena ya no se sostenía. Las grietas eran visibles. Basta, dije con frialdad. Las dos me miraron al mismo tiempo. Tengo cámaras en toda la casa, Marcela, continué. Sala, cocina, pasillos, áreas comunes. Y no solo de hoy. Tengo semanas de grabaciones. Semanas donde se ve claramente cómo tú y Camila le hacen la vida imposible a Joel, insultos constantes, burlas, comentarios humillantes, destruir pertenencias de su madre fallecida. Todo quedó registrado. El rostro de Marcela se deformó por completo. La máscara cayó. Ya no quedaba rastro de una madre preocupada. Solo furia, y algo más oscuro debajo. Nos has estado espiando en nuestra propia casa, escupió. Mi casa. Mis cámaras. Todo es completamente legal, respondí. Y fue una suerte, porque ustedes intentaron dejarle a mi hijo un antecedente que lo habría perseguido toda su vida. No queríamos destruirlo, intervino Marcela, alzando la voz. Solo queríamos que se fuera de aquí. No pertenece a esta familia. Esta es nuestra familia, no la tuya. Ahí estaba. La verdad, dicha sin filtros, sin adornos. Camila lloró con más fuerza. Marcela me sostuvo la mirada con odio al darse cuenta de que su plan había fracasado. Me levanté y tomé el teléfono. Empaquen sus cosas, dije. Tienen una hora para irse. No puedes echarnos, gritó. Soy tu esposa. Esta también es mi casa. No tienes derecho a presentar acusaciones falsas contra un menor, respondí. Camila tiene 18 años, Marcela. Presentó una denuncia falsa ante la policía como adulta. Eso es un delito. Y tú la entrenaste para hacerlo. Eso te convierte en cómplice. El color desapareció de los rostros de ambas. Mientras Marcela gritaba, llamé a mi abogado. Le expliqué todo con precisión y le envié las imágenes de inmediato. Confirmó lo que ya sabía, la denuncia falsa, sumada al material audiovisual, me daba todo lo necesario para el divorcio y para proteger a mi hijo. Marcela intentó amenazarme. Aún así iremos a la policía, dijo. Camila declarará. Será convincente. Tomé el teléfono con calma. Por favor, hazlo. Me encantaría mostrarles este vídeo. Que vean cómo entrenaste a tu hija adulta para presentar una denuncia falsa contra un menor. Has trabajado con suficientes personas del sistema como para saber exactamente cómo te afecta esto. Se quedó en silencio. La realidad comenzó a caerle encima. Subí las escaleras y entré al cuarto de Joel. Empaca una maleta, le dije. Nos quedaremos en un hotel mientras ellas se van. Me miró confundido, asustado, y, al mismo tiempo, aliviado. ¿Estoy en problemas? No. No hiciste nada malo. Marcela y Camila inventaron una mentira y yo lo probé. ¿Se van?
A partir de ahora, solo somos nosotros. Lloró. No de miedo. De alivio. Me abrazó con fuerza y no me soltó durante un minuto entero. Salimos 20 minutos después. Cambié las cerraduras de forma remota mientras conducíamos hacia el hotel. $119 por noche. La casa era mía. La había comprado antes del matrimonio. Para ellas, todo había terminado. Instalé a Joel con algo de comida y una película. Me aseguré de que estuviera tranquilo. Luego salí al pasillo para revisar el teléfono. Ahí lo vi. Un mensaje de voz de un número desconocido. Marca de tiempo, 2 horas antes. Buenos días, habla el departamento de policía del condado. Marcela se había llamado. Incluso sabiendo que era una mentira, había iniciado un proceso que podía destruir la vida de mi hijo. Las grabaciones protegieron a Joel de la acusación directa, pero la denuncia ya existía. Ahora había que controlar el daño. No dormí casi nada esa noche. Pero no me quedé esperando. El trabajo en inteligencia enseña una regla básica: controla la narrativa antes de que otro lo haga. A primera hora llamé a la policía. Expliqué la situación y ofrecí entregar todo el material. Después hice las llamadas que importaban. Mi comandante. La directora de la escuela. Cada conversación fue directa, documentada, precisa. A las 8:15, estaba en la oficina de la directora con pruebas, grabaciones y documentación. Cuando terminó de ver todo, me miró con seriedad. Gracias por traer esto directamente a mí. La miré fijamente. Mi hijo tiene 14 años. Si esto se filtra antes de aclararse, su vida escolar quedará marcada por una mentira. ¿Qué me está pidiendo?, preguntó. Discreción absoluta. Asintió. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe que había actuado a tiempo. Ella aceptó, por escrito, que el tiempo que necesitaran la policía y los servicios de protección infantil para revisar el material y cerrar el caso no alteraría la rutina de mi hijo. Quedó establecido claramente que Joel continuaría asistiendo a la escuela con normalidad mientras la investigación avanzaba de manera discreta, sin anuncios públicos ni intervenciones innecesarias. El proceso se extendió durante casi 3 semanas. La intervención de los servicios de protección infantil era algo que yo esperaba, no fue una sorpresa. Cumplieron con su protocolo completo, visitaron la escuela de Joel, hablaron con él en privado y siempre con un defensor infantil presente. Se aseguraron de que entendiera que no estaba en problemas y de que pudiera expresarse sin presión alguna. Una vez revisadas las grabaciones de vídeo y tomadas las declaraciones de todas las partes involucradas, cerraron su expediente. Fueron 3 semanas completas en las que Joel siguió yendo a clases, entregó sus tareas, almorzó con sus amigos y mantuvo una apariencia de normalidad absoluta. 3 semanas en las que yo, como padre, conviví con la certeza silenciosa de lo cerca que estuvo de que toda su vida se viera destruida por una investigación formal basada en una mentira. No le expliqué el alcance real del proceso legal hasta el día siguiente a que el caso fuera oficialmente cerrado. Fue entonces cuando la policía me llamó para confirmar la conclusión definitiva. El material audiovisual demostraba de forma clara e inequívoca que mi hijo nunca se acercó a la habitación de la supuesta víctima durante el periodo señalado. La investigación se cerraba sin cargos. Antes de colgar, el oficial añadió algo más: presentar una denuncia falsa constituye un delito grave, y ese aspecto seguiría su curso correspondiente en relación con Camila. Esa misma noche me senté con Joel y le expliqué todo. Le conté qué había hecho, qué habían intentado hacer Marcela y Camila, por qué había instalado las cámaras y por qué manejé cada paso con tanto cuidado. Escuchó en silencio durante largo rato. Finalmente, con voz baja, preguntó si alguien en la escuela sabía algo. Le aseguré que no. Que la dirección había manejado todo con absoluta confidencialidad. Ni sus amigos, ni sus profesores, ni sus entrenadores tenían la menor idea de lo ocurrido. Sus hombros se relajaron y el alivio fue evidente. Me preguntó cómo había sabido actuar de esa manera. Le respondí con la verdad, porque protegerlo es mi responsabilidad y me la tomo muy en serio. Esa noche cenó con normalidad. Habló de su día, mencionó a una chica de su clase de historia que le parecía simpática. Cosas propias de un adolescente. Yo, en cambio, hice una llamada más, contacté a mi abogado y le dije que quería avanzar con todo. No solo con el divorcio. Quería consecuencias reales. Camila tenía 18 años. Había presentado una denuncia falsa como adulta. Eso era un delito, y yo tenía pruebas claras de que había actuado de manera deliberada, bajo la guía directa de su madre. Mi abogado guardó silencio unos segundos y me preguntó si estaba seguro, porque esto solo empeoraría la situación. Lo estaba. Intentaron destruir el futuro de mi hijo con una mentira. La única razón por la que no fue señalado públicamente fue porque actué a tiempo. Presentamos todo al día siguiente. La policía interrogó a Camila.
Sin Marcela presente para dirigir sus respuestas, se quebró rápidamente. Terminó confesando que había inventado todo y declaró que su madre le dijo que era la única forma de sacar a Joel de la casa para poder tener una familia normal. Fue acusada formalmente por presentar una denuncia falsa. Sus disculpas entre lágrimas no cambiaron nada. La ley era clara. Marcela intentó contratar un abogado y afirmó que no tenía relación con lo sucedido. Pero yo tenía las grabaciones. Vídeos donde se la escuchaba decir que Joel no era realmente parte de la familia. Semanas de documentación que mostraban un patrón constante de conductas destinadas a expulsarlo de su propio hogar. El proceso de divorcio comenzó de inmediato, aunque como suele ocurrir en el ámbito familiar, todo avanzó con lentitud. La mediación obligatoria fue un fracaso absoluto. Marcela exigió la mitad de todo, además de manutención conyugal. Su abogado la describió como una esposa dedicada y madre ejemplar. Mi abogado reprodujo los vídeos. El juez vio a Marcela llamar a mi hijo una carga. Observó cómo Camila destruía la sudadera de la madre fallecida de Joel mientras Marcela sonreía. Revisó la línea temporal completa de cómo se construyó la acusación falsa. Finalmente, dejó claro que, por lo visto, Marcela debía reconsiderar seriamente sus pretensiones, y que incluso había evitado cargos más graves por muy poco. Como la casa era mía desde antes del matrimonio y había pruebas documentadas de su conducta, Marcela salió con muy poco, sin manutención, sin derechos sobre la vivienda y con un acuerdo mínimo solo para cerrar el proceso. La verdadera victoria fue la orden de protección. Marcela no podía contactar a Joel, ni acercarse a su escuela, ni interferir en su vida de ninguna forma. Camila tampoco. El divorcio se finalizó el 18 de julio. 8 años de matrimonio terminaron porque una adulta fue incapaz de tratar a un niño con un mínimo de decencia humana. 5 meses después, la estabilidad comenzó a volver. Joel prosperaba en la escuela. Mismos amigos, mismas actividades, la misma vida, pero sin la toxicidad diaria. La casa se sentía distinta. Más silenciosa, pero en el buen sentido. Ya no caminábamos con cuidado. Ya no había que adivinar estados de ánimo. Por primera vez, mi hijo y yo podíamos respirar. Pero Marcela y Camila no se fueron en silencio. El día que cambié las cerraduras aparecieron con un camión de mudanza y 2 amigas de Camila. Marcela intentó llevarse cosas que no le correspondían, un sofá que compré antes de conocerla, la vajilla de porcelana de mi abuela, incluso el televisor del cuarto de Joel. Me paré en la puerta con el acuerdo de distribución en la mano. Les dije que se llevarían únicamente lo que estaba listado. Nada más. Marcela estalló. Dijo que había entregado 8 años de su vida a esa familia. Yo pensé en esos mismos 8 años haciendo que mi hijo se sintiera un intruso en su propia casa. 8 años de favoritismo y desprecio. Le respondí que si quería hablar de lo que dio, también podíamos hablar de lo que intentó quitar. Camila cruzó los brazos y dijo que no tenían a dónde ir. Le respondí que eso debieron pensarlo antes de presentar una denuncia falsa, antes de intentar marcar a un niño de 14 años como un depredador. Se llevaron lo que era suyo. Todo terminó en unas 2 horas. Durante todo ese periodo, Marcela no dejó de lanzar comentarios en voz baja, como si necesitara asegurarse de que cada palabra llegara a mis oídos. Murmuraba que yo la había engañado, que nuestra relación había sido un error desde el inicio, que jamás debió haberse casado conmigo. También insistía en que Joel había contaminado todo desde el primer día, como si un niño pudiera ser responsable del fracaso de una relación entre adultos. No eran simples quejas, eran ataques constantes, diseñados para desgastar. No respondí a ninguno. No discutí. No intenté defenderme. Me limité a encender la grabadora de mi teléfono y dejarla funcionar. Grabé cada frase, cada insinuación, cada intento de provocación. En ese momento no sabía si lo necesitaría, pero la experiencia ya me había enseñado que la prudencia es una forma de protección. Cuando finalmente tomamos caminos separados, la imagen quedó grabada con claridad. Camila lloraba desconsolada en el asiento del acompañante, con el rostro cubierto y los hombros tensos. Marcela, en cambio, no giró la cabeza ni una sola vez. No hubo despedida, ni duda, ni remordimiento visible. Simplemente fijó la vista al frente, aferrada al volante, avanzando hacia la vida que ella misma había provocado con sus decisiones. Un mes después, la información llegó de manera indirecta, a través de amistades en común. Marcela y Camila se habían mudado al sótano de la hermana de Marcela. El lugar distaba mucho de ser cómodo, 2 habitaciones pequeñas, 4 adultos compartiendo un solo baño, sin privacidad ni espacio. Camila dormía sobre un colchón inflable colocado en una esquina del área de lavandería, entre la lavadora y los productos de limpieza. No sentí satisfacción al saberlo. Tampoco alegría. Solo la confirmación silenciosa de que la realidad, tarde o temprano, alcanza a todos. Creí que con eso la historia terminaría. Me equivoqué.
Poco tiempo después, Marcela comenzó a aparecer en lugares donde no tenía ningún motivo para estar. Primero fue el supermercado al que solíamos ir los domingos. En ese momento lo atribuí a una coincidencia incómoda. Luego apareció en la cafetería cercana a mi trabajo, sentada en una mesa desde la que tenía vista directa a la entrada. Esa vez sentí inquietud, pero aún no alarma. La situación cruzó definitivamente una línea cuando empezó a estacionarse fuera de la escuela de Joel. Permanecía dentro del automóvil, sin bajar, observando cómo los estudiantes salían al finalizar las clases. No hablaba con nadie. No se acercaba. Solo miraba. Fue Joel quien lo notó antes que yo. Papá, creo que vi el auto de Marcela en el estacionamiento después de clases, me dijo esa tarde, con una mezcla de duda y preocupación. Sentí un nudo en el estómago. La incredulidad dio paso al miedo, y el miedo a una determinación inmediata. Esa misma noche llamé a mi abogado. Está probando los límites de la orden de alejamiento, me explicó con calma. Cree que mientras no haya contacto directo, no habrá consecuencias. Empieza a documentar absolutamente todo. Si continúa, actuaremos por incumplimiento. Seguí cada instrucción con rigor. Comencé un registro meticuloso, fechas exactas, horarios precisos, direcciones, fotografías tomadas con discreción cuando era posible. Durante 3 semanas, el patrón se volvió imposible de ignorar. 12 avistamientos distintos, todos a escasos metros de los lugares que Joel y yo frecuentábamos con regularidad. Luego comenzaron las llamadas. Números desconocidos que colgaban tras el primer timbrazo. Mensajes de voz en los que no se decía una sola palabra, solo una respiración del otro lado de la línea. No podía probar de inmediato que fuera Marcela, pero la sincronización con nuestros horarios era demasiado exacta para ser accidental. Con todo el material reunido, presenté la solicitud de ejecución de la orden de protección. La audiencia quedó fijada para el 3 de abril. Ese día, Marcela se presentó visiblemente deteriorada. Había perdido peso de forma notoria y tenía profundas ojeras que delataban noches sin dormir. Camila estaba sentada detrás de ella, nerviosa, mordiéndose las uñas sin detenerse. El juez examinó cada documento con atención, el registro de avistamientos, los listados de llamadas desde teléfonos desechables, las fotografías del vehículo de Marcela en distintos puntos. ¿Puede explicar por qué su automóvil fue fotografiado fuera de la escuela de su exhijastro en 3 ocasiones diferentes? Preguntó el juez con tono firme. El abogado de Marcela intentó minimizar la situación, alegando que ella simplemente transitaba por la zona y que no había restricción para circular. Vivimos en un país libre, dijo. Un país libre con órdenes de protección, respondió el juez, que existen precisamente cuando la conducta de una persona ha requerido intervención judicial. A partir de ahí, la evidencia continuó acumulándose. Mi abogado presentó el testimonio de la hermana de Marcela, quien admitió, aunque con evidente incomodidad, que Marcela hablaba constantemente de vengarse de mí, de lo injusta que consideraba la situación y de cómo se aseguraría de que yo pagara por haberla expuesto. Camila intentó desvincularse, asegurando que no tenía relación con esos hechos. Sin embargo, los registros telefónicos demostraron que las llamadas provenían de un teléfono prepago comprado con su tarjeta de débito. El juez no mostró indulgencia. Camila, dijo con claridad, ya enfrenta un cargo previo por denuncia falsa. Ahora se le imputan cargos adicionales por acoso y violación de una orden de protección indirecta. Tiene 18 años. Estas son consecuencias legales de adultos. Camila rompió en llanto. Marcela intentó interceder, alegando que su hija estaba confundida y necesitaba ayuda, no castigo. La persona que ha estado acosando a su exesposo y a su exhijastro es usted, respondió el juez. Y su hija colaboró activamente. Eso no es un error. Es una decisión consciente. No hubo defensa posible. La evidencia era abrumadora. A Camila se le ofreció un programa de desvío previo al juicio, si lo completaba y se mantenía sin incidentes durante 2 años, su expediente sería sellado. Cualquier contacto adicional con Joel implicaría una condena inmediata de prisión. Marcela recibió una sentencia de 30 días en la cárcel del condado por violar la orden de protección. Debido al hacinamiento, cumplió solo una parte. Cuando la vi salir esposada de la sala, no sentí alivio ni triunfo. Solo un cansancio profundo, acumulado durante meses. Pero el proceso no terminó ahí. Presenté una demanda civil contra Marcela y Camila por difamación, acoso y daño emocional intencional. Cada incidente fue detallado con precisión, cada prueba adjuntada, cada perjuicio económico calculado con rigor. La justicia puede avanzar lentamente, pero lo hace cuando se presentan pruebas sólidas y un abogado que sabe utilizarlas. La defensa intentó que el caso fuera desestimado. Mi abogado respondió demostrando que no se trataba de un error aislado, sino de una campaña organizada y sostenida en el tiempo. El juez permitió que el proceso continuara.
La etapa de descubrimiento se extendió durante meses y fue reveladora. Se analizaron el teléfono y la computadora de Marcela. Los mensajes demostraron que la acusación falsa había sido planificada semanas antes. Conversaciones con su hermana sobre cómo provocar a Joel. Correos electrónicos enviados a Camila con asuntos como el plan y siguientes pasos. Apareció incluso una nota eliminada titulada «Borrador de declaración de Camila», fechada el 21 de febrero, 3 semanas antes de la denuncia. Allí estaba todo, qué debía decir, cómo debía comportarme según su versión, cuándo debía llorar, e incluso instrucciones para mantener la línea temporal imprecisa para que las cámaras no pudieran desmentirlos. El único error que cometieron fue olvidar que las cámaras existían. Y que eliminado no significa desaparecido cuando intervienen peritos forenses y abogados. El juicio quedó programado para marzo del año siguiente, casi un año después de presentada la demanda. Marcela intentó llegar a un acuerdo en 3 ocasiones antes de esa fecha. La primera oferta fue una disculpa privada y una suma insignificante de dinero. La rechacé sin dudar. La segunda incluyó la misma disculpa acompañada de una declaración pública admitiendo que la acusación había sido falsa. Rechacé esa propuesta también. La tercera oferta fue todavía más absurda. Querían anexar todo el acuerdo de divorcio al expediente, como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Por un momento lo consideré, no por conveniencia, sino por cansancio. Pero bastó pensarlo un poco más para darme cuenta de lo que habría pasado si yo no me hubiera adelantado a los hechos. Si no hubiese llamado primero al director. Si no hubiese tenido las cámaras funcionando. Si hubiera aceptado resolverlo en privado, sin dejar constancia pública. Rechacé esa opción. Yo necesitaba que todo quedara registrado. Que no hubiera dudas. Que nadie pudiera reescribir la historia después. El juicio duró 4 días completos. El primer día, mi abogado presentó una cronología detallada. Punto por punto. Mostró la acusación falsa, la investigación policial, la intervención de las autoridades y después, la campaña de hostigamiento que vino tras el divorcio. La defensa intentó pintar a Marcela como una madre preocupada que había reaccionado de forma exagerada, impulsada por el miedo. Mi abogado solo hizo una pregunta. Si era una madre preocupada, ¿por qué redactó un borrador de la acusación con 3 semanas de anticipación? No hubo una respuesta convincente. El segundo día se reprodujo el material audiovisual. Marcela, grabada en cámara, diciendo que Joel era el equipaje. Camila destrozando la sudadera de la madre fallecida de Joel mientras Marcela sonreía, sin intervenir. La línea de tiempo de la mañana de la denuncia, donde se veía a Camila salir sola de su habitación y regresar 2 minutos después con lágrimas falsas. El jurado observó atentamente el rostro de Marcela mientras se reproducían sus propias palabras grabadas. En un momento, el audio decía: «De todos modos, él no es realmente parte de esta familia». Algunos miembros del jurado miraron entonces a Joel, sentado con calma, educado, compuesto. Después volvieron la vista hacia Marcela. El gesto de rechazo fue evidente. El tercer día, Camila subió al estrado. Mi abogado la condujo a través de cada mensaje, cada correo electrónico, cada nota eliminada. Ella intentó argumentar que Marcela la había manipulado, que no entendía las consecuencias reales de lo que hacía. Mi abogado fue directo. Tenías 18 años cuando presentaste la denuncia ante la policía. Eras legalmente adulta. Hoy enfrentas cargos graves por esa acusación. ¿En qué momento comprendiste que era incorrecto acusar falsamente a alguien de agresión? Camila no tuvo respuestas claras. Solo evasivas. El cuarto día llegaron los alegatos finales. El jurado deliberó durante 2 horas. 2 horas eternas. Cuando regresaron, el veredicto fue a mi favor. La indemnización no era una suma que cambiara vidas, pero nunca se trató del dinero. Lo que importaba era el registro público que dejaba establecido que la acusación había sido falsa y maliciosa. Importaba la orden judicial que prohibía cualquier declaración futura sobre Joel. Eso era todo lo que yo quería. Marcela quedó paralizada al leer el fallo. Camila rompió en llanto. Yo no sentí nada. Solo un cansancio profundo. Ha pasado 1 año desde el juicio. Marcela intentó violar la orden de protección una vez. Apareció en una competencia de atletismo de Joel hace unos 6 meses. La vi en las gradas, llamé a la policía y la escoltaron fuera del lugar. Esa violación le costó 2 semanas más de prisión. Su abogado le advirtió que un nuevo incidente significaría meses, no semanas. Desde entonces, no volvió a intentarlo. Camila reapareció hace unos 3 meses. Se presentó en el estacionamiento de mi oficina. Parecía no haber dormido en días. Yo caminaba hacia mi auto cuando escuché su voz detrás de mí. Por favor, solo necesito 5 minutos. Me giré. Se veía deteriorada. Ojeras marcadas, ropa que ya no le quedaba bien. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo desesperado.
Sé que me equivoqué, dijo. Sé que lo que hice estuvo mal, pero mi vida está arruinada. No puedo entrar a ninguna escuela. No consigo un trabajo decente. Aunque esté en un programa alternativo. Todos saben lo que hice. Si pudieras decir que fue un malentendido, quizá podría empezar de nuevo. La dejé hablar. Dejé que el silencio se asentara. Intentaste marcar a mi hijo como un depredador, respondí. Querías que cargara con eso el resto de su vida. Ensayaste tu historia. Escribiste borradores. Elegiste un horario que pensaste que las cámaras no captarían. Camila empezó a llorar. Fui estúpida. Mi madre me empujó a hacerlo. No entendía lo que iba a pasar. Tenías 18 años, le dije. Eras adulta. Entendías perfectamente lo que iba a ocurrirle a Joel. Simplemente no pensaste que te ocurriría a ti. Intentó agarrarme del brazo. Me aparté. Por favor, suplicó. Le pediré perdón. Haré lo que sea. Tuviste 8 años de oportunidades, respondí. Cada día pudiste tratarlo como un ser humano. Elegiste la crueldad. Ahora estás aquí pidiéndome que borre las consecuencias que te ganaste. Abrí la puerta del auto. La respuesta es no y seguirá siendo no. Me fui. La vi hacerse pequeña en el espejo retrovisor. No sentí nada. Joel está bien. El cambio de escuela marcó un antes y un después para Joel. Poco a poco fue construyendo un entorno nuevo, más sano, con personas que no conocían su pasado y que solo veían al chico tranquilo y talentoso que siempre fue. Encontró refugio en actividades creativas, se integró en un taller artístico y con el tiempo, empezó a destacar. El mes pasado obtuvo una mención importante en una competencia regional, algo que celebró en silencio, sin alardes. Colgó el reconocimiento en su habitación, justo al lado de una fotografía de su madre, como si ambos logros formaran parte del mismo camino. Hace unas semanas decidimos renovar su habitación. Elegimos tonos oscuros, sobrios, con pequeños detalles claros. Mientras trabajábamos, en medio del olor a pintura fresca y la radio encendida de fondo, me miró con una seriedad inesperada y preguntó: «Papá, ¿crees que algún día dejarán de vernos con odio?» No respondí de inmediato. Tal vez algunos nunca cambien, le dije. Pero intentaron quebrarte y no pudieron. Sigues aquí, avanzando. Eso es lo que realmente importa. Asintió, sin dramatismo, y volvió a concentrarse en lo que estaba haciendo. Días después llegó a casa con un formulario escolar, una salida de varios días, con noche fuera, caminatas y campamento. Tiempo atrás habría dudado incluso en plantearlo. ¿Crees que debería ir?, preguntó, midiendo mi reacción. Claro que sí, respondí. Es tu momento. Sonrió. No fue una sonrisa tensa ni precavida, sino una genuina, de esas que no necesitan permiso. Más tarde me preguntó si alguna vez todo aquello dejaría de pesarle. No quise mentirle. Hay cosas que no se borran del todo, le expliqué. Pero no todo lo que deja marca es una herida. Algunas marcas solo existen para recordarte lo que superaste. Se quedó pensando un instante y luego dijo algo que no esperaba. No me alegra lo que pasó, pero sí haber entendido quién eres. Que nunca dudaste en protegerme. No respondí con palabras. Lo abracé. Y supe que, a pesar de todo, habíamos salido adelante.